Buenas noches. Me da mucho gusto platicar después de mucho tiempo de no hacerlo aquí en el Asalto a la Razón con uno de los más, yo diría, avesados expertos en asuntos electorales que tiene México, y él es Leonardo Valdés, quien presidió el Instituto Nacional Electoral. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Carlos. Qué gusto estar contigo. Bueno, mira, estás ahora en tu casa en Querétaro. Sé que estás dedicado a la academia, enseñando ciencia política en la Universidad Autónoma de Puebla, pero también por ser quien eres y por haber participado en el Comité Ciudadano de la Alianza Va por México, quise platicar contigo no solo de tu experiencia o lo que pudieras contarnos de esa participación, sino en general del proceso preelectoral que está viviendo el país, y no sé por dónde comenzar, excepto plantearte que desde mi punto de vista estamos ante una descarada pre-campaña, tanto del oficialismo como de la oposición, disfrazada con sofismas y con eufemismos porque le llaman otra cosa. ¿Qué dices a esto? A ver, creo que del lado del oficialismo, efectivamente se trata de una pre-campaña. Eh, Muy recientemente, la semana pasada, la Comisión de Quejas del INE conoció de un proyecto de resolución que ordenaba medidas cautelares porque después de de que se ha desarrollado las actividades de estas personas que están compitiendo por un cargo interno en Morena, dos de ellos sin ser miembros de Morena, por cierto, pero compitiendo por un cargo interno en Morena, la verificación que había hecho el INE conducía a determinar que sí son actos anticipados de pre-campaña o de campaña, y en consecuencia otorgaba medidas cautelares para suspender mientras que el Tribunal Electoral entra a fondo y resuelve si efectivamente ahí hay una violación o no a la ley. Sí, el proyecto, Lamentablemente, si me permites, el proyecto lo presentó una consejera veterana en el INE, que es Claudia Zavala, pero la comisión de quejas está integrado por tres personas, y las dos que no aceptaron, no votaron en favor de ese proyecto de Claudia Zavala, pues son consejeros recién llegados, un hombre y una mujer, y se les ha asociado como pues no sé, proclives al oficialismo. efectivamente, esa descripción que hace es correcta. La consejera Zavala presentó y argumentó el proyecto que otorgaba las medidas cautelares. De hecho, fue curioso porque sin ser miembros de esa comisión de quejas, estuvieron otras consejeras y consejeros en la sesión y tomaron parte, hicieron argumentos, plantearon argumentos, no pueden votar, no son miembros de la comisión, y por eso la votación fue 2-1, negando las medidas cautelares. Pero es un precedente importante que seguramente en el ya muy robusto expediente que se está configurando va a tener que considerar el Tribunal Electoral cuando finalmente se dicte sentencia sobre esta situación. Frente a esto que parece campaña porque hay mítines, hay propuestas de gobierno, en fin, aunque lo que se va a elegir es una figura partidaria, lo cierto es que en la forma esto es abiertamente una campaña. Frente a eso, lo que se logró construir en el otro bando, que es el bando de tres partidos que ya tienen experiencia de haber constituido coaliciones y
un número importante de agrupaciones de la sociedad civil lograron encontrar una fórmula que, desde mi punto de vista, no viola la normatividad electoral. ¿Por qué? Pues simplemente porque van a constituir un frente partidario que es el equivalente a una coalición que se constituye cuando no hay proceso electoral. Ah, Las coaliciones solamente se pueden constituir por partidos políticos cuando hay proceso electoral. Los frentes no se pueden constituir cuando hay proceso electoral, pero sí en época no electoral, y es una convergencia de tres partidos políticos. y en algún momento tendrán que registrarlo ante la autoridad. Efectivamente. De hecho, estos tres partidos ya tienen esa experiencia. Si regresamos un poco en la memoria, en 2020, antes de constituir la original coalición Va por México, constituyeron un frente que así le llamaron, Va por México. De tal suerte que esa experiencia estos partidos ya la tienen, y es una figura que está reconocida por la ley y que les permite hacer actividades. Y te entiendo bien, están cuidando precisamente no descarrilarse en una abierta ilegalidad. Efectivamente, porque descarrilarte en esta situación es muy riesgoso, porque actos anticipados de campaña y de pre-campaña, y sobre todo la parte del dinero que se utiliza en esos procedimientos, puede constituirse en el elemento que lleve a la autoridad electoral a no registrar precandidaturas o posteriormente a no registrar candidaturas. Yo diría que Morena está jugando con fuego, Está al filo de la navaja desde el punto de vista legal. está caminando en el filo de la navaja, y las consecuencias pueden ser desastrosas en términos de su proyecto de candidaturas. Pienso que en el frente encontraron esta figura, creo que es una figura virtuosa. Yo escuché a muchos formadores de opinión que decían: ¿dónde está la oposición? Morena les está comiendo el mandado, Morena ya empezó, la oposición no hace nada, está inactiva, está cruzada de brazos. Y efectivamente no podían hacerlo si pretendían hacer algo que pudiera calificarse como actos anticipados de pre-campaña o de campaña. Justo esa figura que crearon fue lo que impidió que yo pudiera seguir participando, porque originalmente el Frente Cívico Es que a Nacional... eso quiero ir, pero permíteme hacer el planteamiento, Leonardo, porque Claro, en este frente, en los trabajos que han estado haciendo, llegaste a participar formando parte de un comité ciudadano que se disolvió ya la semana pasada, y pareciera que la disolución del comité ciudadano era una descalificación a todo lo que esté haciendo el frente, pero entiendo que no es así como lo ves. efectivamente no. A ver, a nosotros nos había convocado el Frente Cívico Nacional, que es una organización social, es de las que impulsaron la manifestación del 13 de noviembre del año pasado en defensa del INE, la concentración en el Zócalo del 26 de febrero de este año. Es una organización social, y lo Que que nos, defendieron la corte. claro, lo que nos propusieron fue: realícese una primaria ciudadana sin participación de los partidos para tener un precandidato ciudadano electo solo por los ciudadanos antes de que empiecen las precampañas de los partidos. Las precampañas de los partidos empiezan en la última semana de noviembre, de tal suerte que nosotros empezamos principios de junio, y era un trayecto largo hasta última semana de noviembre. Hay que decirlo, era una brechita en la que íbamos a tener que ir avanzando, tumbando con machete, íbamos a tener que ir haciendo camino, sin recursos y
Sí, con un blindaje legal muy fuerte porque era un asunto estrictamente ciudadano, no podían No poner partidista. a ¿Y qué ningún hizo que partido. se disolviera el comité? Pues que cuando los partidos se dieron cuenta que estábamos avanzando en esa ruta, dijeron, nosotros también queremos. Y entonces empezaron las negociaciones, fueron 3 semanas de negociaciones muy intensas y al final lo que se convino fue esta fórmula, yo digo virtuosa, si es, en lugar de esa brechita en la que íbamos a ir tumbando Que malezas, entren los bulldozers. construyeron una supercarretera, pero además Ah, una bien. supercarretera de alta velocidad, porque ahí se va a poder usar recursos de los partidos políticos, de su financiamiento público, se va a poder tener mucha más visibilidad, hay mejores garantías de que el procedimiento sea equitativo, pero de alta velocidad. Ya, 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 Y eso ya, fue lo que a mí me frenó, Carlos, porque yo ya. estaba dispuesto, siendo como soy profesor de tiempo completo, a dedicar unas horas al día a aquel proyecto que terminaba hasta noviembre. Y ahí sí yo, lamentablemente, no me pude comprometer, deseándoles mucho éxito. Y las personas que quedaron en el comité organizador, colegas míos, son personas que tienen gran capacidad y que van a sacar adelante muy bien este proyecto. Yo te agradezco la explicación, la verdad no lo entendía, pero ha quedado claro. El Comité Ciudadano iba abriendo una brechita sin recursos, sin maquinaria, sin tal, y cuando los partidos resuelven entrarle de lleno, cuidando hasta donde puedan los asuntos legales, pues mejor que avancen, decía yo, los bulldozers. Pero, Leonardo Valdés, el tema es tan importante, estamos pues en el año previo al cambio de la presidencia de la República y de chorro mil puestos de elección popular en la elección del próximo año, yo te pido que permanezcas acá para que a la audiencia y a mí pues nos sigas orientando de cómo está este asunto preelectoral. ¿Aguantas aquí, Leonardo? Con mucho gusto, Carlos. Gracias, Leonardo Valdés, gracias a ustedes y hasta mañana.